still of hope. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad. Es el Hijo de Dios. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. El regalo más hermoso que Dios al mundo dio fue su Hijo Jesús. Vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Familia, hermanos, amigos, muy buenas, reciban un cordial saludo. Agradecido al Señor por estas Navidades que ya pasaron y todo bien. Siempre recordando lo que sucedió hace muchos siglos, que nació alguien muy importante. Nació un Salvador que es Cristo el Señor, dijo el ángel. Un Salvador. Así que hay esperanza para la humanidad. Ya a veces pienso yo, el que se pierde hoy es porque quiere, porque el Salvador ya está aquí, ya murió, ya resucitó para poder justificar a cualquier pecador por medio de la fe. Entonces ya no depende de Dios las cosas. Dios ha agotado todos los recursos para que todo el mundo se salve, porque murió por todos, no solamente por unos. A pesar de que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 63, versículo 4, que Él sabía desde el principio quiénes no iban a creer en Él y quién le iba a entregar. Entonces sabía también quiénes verdaderamente le iban a creer. Y por eso es que creo que están anotados los nombres desde la fundación del mundo de todos los que iban a creer en Él. Pero
Él sabía quiénes no, y no entendemos por qué, porque Él hizo un sacrificio tremendo para que todos vayamos a pasar una eternidad con Él. Sin embargo, el ser humano ha escogido caminos equivocados, caminos que parecen derechos, pero al final serán de muerte. Dios lo único que le respeta es ese libre albedrío que nosotros tenemos. Elegimos, nosotros escogemos y tomamos una decisión, pero eso sí, responderemos por la decisión que tomemos y esperemos que nuestra decisión sea tomada por Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre agradecidos por su gracia y su misericordia, Señor, por Jesucristo que pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, el único que reunió todos los requisitos que un Dios santo, santo, santo exigía, demandaba, el único que tiene la santidad, Señor, el único que podía calmar o aplacar la ira de un Dios santo, Señor. Muchas gracias, pero no entendemos, la mayoría no entendemos, y los que entendemos muy poco todo lo que Él ha hecho por nosotros. Afortunadamente, es por fe, es creerle, Señor. Gracias, Señor, porque no es por entendimiento ni conocimiento, o de no, ninguno se salvaría, porque nadie puede llegar al conocimiento pleno de Jesucristo, cómo es Él y todo lo que ha hecho. Así que estamos muy agradecidos por el nacimiento, por su vida, por su muerte, por su resurrección, su ascensión y por estar hoy intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Dándole gracias y pidiéndole, Padre, como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 21. Nos vamos a ir el resto del capítulo acá. Hay 3 escenas importantes. Todo es importante lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Una de las cosas que veo yo aquí ya en este capítulo es que entendemos que Él fue a cumplir la ley, no a abrogarla, no a anularla, sino a cumplirla. Y en esto vemos cómo empieza Él cumpliendo con la ley también. Lucas capítulo 2, versículo 21, dice la palabra del Señor: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Es decir, a los 8 días cuando lo trajeron para circuncidarlo, le ponen el nombre de Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya el ángel le había dado que ese nombre se llamaría Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación. Ya vamos a ver esto en Levíticos, qué es lo que quiere decir. Versículo 23, estamos en Lucas capítulo 2, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta fue la ofrenda que prácticamente ofrecieron ellos. Todo dependía de la situación económica de cada uno. Pero vamos a ir a Levíticos capítulo 12. En Levíticos capítulo 12, del 1 en adelante, todo el capítulo es corto, son como 8 versículos nada más. Pero aquí se desarrolla esa escena que estamos leyendo allá en Lucas. Levíticos capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día
se circuncidará al niño. Entonces ellos están cumpliendo con la ley. Al 8º día se circuncidará al niño, dice la palabra, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Por eso dice ahí que después de los días de la purificación lo trajeron para presentarlo al Señor. Todo se está cumpliendo según la ley aquí. Versículo 5. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Por un varón 63 días y por una niña 66 días, el doble. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, si son muy pobres, muy necesitados, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Es decir, pienso, la ofrenda más barata que se podía ofrecer, pero tenían que ofrecer algo. 2 palominos para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ellos y será limpio. Esto fue lo que sucedió aquí en Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante, lo que estuvimos leyendo nosotros acá. Entonces lo que vemos es que Jesús está cumpliendo la ley, porque Él dice, yo vine no a... Vamos a leer, mejor dicho, aquí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, lo que dice en cuanto a lo que vino a ser Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y vemos que está cumpliendo. A los 8 días lo trajeron, luego el tiempo, 63 días, 33 días de purificación por lo que era varón. La purificación ya y la ofrenda. Como dice aquí, estoy en Lucas capítulo 2, versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, porque no tenían para el cordero. Yo pienso que cerca de 2 años, cuando aparecieron los magos, la ofrenda que le dieron les cayó, pero de perla. Una ofrenda de oro, incienso y mirra, todo esto, regalos preciosos que le trajeron. Entonces, les ayudaría mucho a ellos. Bien, entonces vemos que ya empieza cumpliendo la ley aquí. Ahora encontramos aquí al profeta Simeón. Por eso son 3 cosas importantes que vemos acá. Ya vemos acá que empezó él cumpliendo la ley con todo el rito de Moisés, que mandó Moisés. Versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido el Señor. Eso se le dijo a Simeón. Este hombre no iba a morir hasta que no viera al ungido, al Señor, al Mesías, al Cristo. Pero ahorita dice,
dice el versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, cumpliendo lo que decía la ley, traerlo al tabernáculo, acá al templo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, piense bien, él tomó al niño y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque había dicho, hasta que no vea al ungido del Señor, a Cristo el Señor, no puede él morir. Por eso le dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación es una persona, es un niño. Por eso cuando se habla de que la salvación se pierde o no se pierde, no se puede perder porque es una persona. La pierde el incrédulo, pero un creyente jamás podrá perder la salvación, podrá perder a Jesucristo. Versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño. Ellos no entendían bien las cosas, porque si uno se pone a pensar, bueno, dice que no hubo lugar para ellos en el mesón, dice en el capítulo 1 aquí de Lucas. Todo lo que él utilizó acá en su vida y en su muerte y en su resurrección fue prestado. Dice también en Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58, cuando algunos le siguieron y venían siguiendo a Jesús, él se volvió y les dijo, bueno, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, no tiene nada. Si esta gente veniera con ánimo de lucro o sacar provecho de Jesucristo, dijeron, no hay nada que hacer, él no tiene nada. Sin embargo, aquí que usan 2 tórtolas o 2 palominos, lo más barato, y sin embargo, ahí está el dueño del oro y la plata. Aquí está Cristo el Señor, el mismo Dios, en un bebé. Él es el dueño de todo, además el creador del universo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 3, creo que es que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Jesucristo, el dueño del universo, el dueño de todo lo que existe, el dueño del oro y la plata. Y sin embargo, mire cómo anda. Pero muchas veces nosotros nos podremos sentir así. Tenemos a Cristo morando en nuestro corazón por medio de la fe en Él. Y andamos también tal vez que no nos alcanza, que no tenemos ni nada, pero tenemos al dueño del oro y de la plata en nosotros. Quizás yo me ponía a pensar de lo único que un creyente verdadero tiene que preocuparse. De lo único que tiene que preocuparse es de vivir una vida que le agrade a Dios, porque Él está ahí. Él está con nosotros. Aquí está el niño que más adelante con 5 panes y 2 peces alimentó como a 20,000 personas. Dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y aquí está, y que no tiene dónde reclinar su cabeza. Él se identificó con los de más abajo. Y digo, y nosotros lo tenemos a Él, y quizás estamos también en las mismas, no tenemos, que nos falta esto, pero ahí está el dueño de todo. Es cuestión de fe, es cuestión de confianza, de esperar en Él y aprender a confiar verdaderamente en Él. María y José son como nosotros también, igual, que tal vez dirían, no tenemos para más, y sin embargo ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el dueño de todo. Pero bueno, nosotros ahorita podemos entender y podemos aprender que si tenemos a Cristo, aquí tenemos el dueño de este universo, el creador del universo también. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
maravillados. Se decían cosas muy importantes, profetizaban y de todo. Y ellos guardando esas cosas en su corazón. Dice el versículo 34 de Lucas capítulo 2, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicho. Este será grande, está para caída y levantamiento de muchos. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo creo que María no iba a entender esto de que una espada traspasaría su misma alma y todo. A veces se ve una imagen llamada la dolorosa como con 8 puñales en el corazón y no sé de dónde, si sacaron de aquí. Pero lo que trata, para mí, lo que trata de decir Simeón es que el sufrimiento, el dolor que va a sufrir ella, y esto lo entendió ella por allá cuando Jesús tenía unos 33 o 33 años y medio, cuando fue crucificado y ella estaba al pie de la cruz sufriendo con su hijo también. Ahí entendería todo lo que se les decía de este niño, de este bebito, y una espada traspasará tu misma alma. Creo que el dolor y el sufrimiento fue tremendo, porque para María Jesús nunca dejaría de ser su hijo, aunque Jesús no reconoció, no se le ve diciendo, esta es mi mamá y nada de eso. En las bodas en Caná de Galilea, cuando ella le dijo a Jesús, se acabó el vino, dijo, ¿y qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y así, y cuando estaba en la cruz, le dice a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Pero aunque para Jesús no haya sido la madre, porque Él no vino a nacer acá, vino a encarnarse, Él siempre ha existido, pero para María nunca dejaría de ser hijo Jesús. Ella lo llevó en su vientre y no hay nadie en la Biblia que lo haya conocido tan bien como María. Ella lo crió, lo levantó y todo. Un privilegio tremendo. Pero bien, todo lo que se decía de Él, ellos se maravillaban y alababan a Dios y meditarían en estas cosas, todo lo que se dice y con quién estamos tratando aquí nosotros, dirían ellos. Bueno, vamos a pasar al versículo 39. Estos versículos 36 a 38 es la historia de Ana. Pasemos al 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Han cumplido todo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto es un crecimiento integral, tanto físico, intelectual y espiritual también. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lo que he oído es que un judío a los 12 años es mayor de edad y lo llevaron ya al templo conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Yo hace muchos años que estaba en la católica, decían cuando se perdió Jesús en Jerusalén, Él es el creador de todo el universo, Él lo conoce exactamente todo, sabe lo que está haciendo, Dios permitía todo esto. Se quedó ahí. Si José y María lo hubieran conocido, se hubieran ido tranquilos. Él es el Hijo del Altísimo y será llamado grande porque será llamado, es Hijo de Dios. Dios es el Padre de él. Así que Él lo cuida, vámonos, pero no. Ellos
humanamente lo veían exactamente igual a los demás medio hermanos que estaban viviendo con él ahí. Así que se quedó en Jerusalén y no lo supieron José y María. ¿Cómo es que se van y se descuidaron y se les quedó el niño? Imagínese quién se quedó allá. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Igual que nosotros, muchas veces nos imaginamos o pensamos, no, yo creo que está ahí, o tal vez va por allá, somos tan humanos y tan iguales, y creo que va con ellos por allá, con los primos, con los abuelos, siempre somos así. Y mire, ellos también, ellos pensaron que iba con algún pariente o algún conocido, se había ido por ahí. Versículo 45. Pero como no le hallaron, imagínese usted una joya de estas, el mismo Dios. Y fueron los dos únicos que entre toda la multitud que descendían de Jerusalén se dieron cuenta que iban sin Jesús, que Jesús se había quedado. Ellos sintieron esa preocupación y el susto fue tremendo. Jesús no está aquí. ¿Y cuántas veces nosotros caminaremos y lo habremos dejado y no nos damos cuenta, como el montón de gente aquí? Así que, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándoles. No regresó toda la gente. Oiga, ¿verdad? Jesucristo no está aquí. Cristo el Señor se quedó, no está con nosotros. Busquémoslo, porque sin Él no somos nada. Nadie entendió eso, solamente José y María, pero no entendían lo que representaba este muchacho de 12 años ahí. Así que volvieron a Jerusalén buscándolo, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Un muchacho de 12 años, sentado con los duros, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, como dice en el capítulo 23 de Mateo, los maestros. Y él ahí, preguntándoles y oyéndoles. ¿Y qué diría él? Dice, mire, todo lo que habla la Escritura lo habla de mí, ¿y qué será lo que estos están hablando como para estar hablando mal? Así que le oían y dice en el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Él es la palabra escrita y la palabra viviente, así que Él es la Sagrada Escritura, en otras palabras. Él, por eso no se puede contradecir, Él es el mismo ahí. Impresionante para escucharlo a Él, y se maravillaban estos duros de la palabra. Dice el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y pienso que esta es la forma que uno debería buscar de Dios, con angustia, con desesperación. Es decir, se quedó todo cuando se nos queda Jesús. Se quedó y te hemos buscado con angustia. Y razón tenían, hay que buscarlo, pero así. Es así como se busca al Señor. No es que, como en una ocasión llegó una chica que hacía muchos años no llegaba a la iglesia y llegó hecho pedazo, una vida hecha pedazo, por ahí destrozado, todo eso, relajo. Y pastor, para que ore, para ver si mi situación se arregla, dije, mire hija, ahora se va a su casa, arrodíllese, pídale perdón a Dios y empiece a clamarle a Dios que la saque de este lío donde usted se encuentra y todo lo demás. Y regresó al próximo domingo y le pregunté, ¿qué pasó? Dijo, nada que ver. Pero es que a veces queremos voy, me arrodillo, o me siento, o me pongo de pie, lo que sea.
oro 1 o 2 minutos y esperamos que el Señor ya nos responda y nos solucione los problemas. Al Señor hay que buscarlo así, y más cuando hemos tenido una vida desordenada y vacía, como muchas veces se ve. Ellos, con una vida consagrada, que estaban ahí con Él, mire cómo lo buscan. Y no, bueno, ellos lo buscaron porque era el hijo. María es mi hijo. Imagínense cómo se busca. Yo veo aquí que a veces los hijos se perdieron, se los llevaron, los secuestraron, no se supo. Y los buscan años y años y hacen todo lo posible por encontrarlos. ¿Cuánto más aquí? Se busca con desesperación, pero aquí era Jesucristo el que se les había quedado. Y nosotros tenemos que entender eso, que cuando Él se queda hay que buscarlo con angustia. Señor, sin usted no somos nada. Y nada podemos hacer, como hemos venido hablando de Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada pueden hacer. Mire, ellos separados de Jesús en un momento, ¿cuántos días han perdido? 4 días, porque caminaron un día y después se regresaron, sería otro día. Y después de 3 días lo encuentran, son 5 días, 1 semana se ha perdido por quedarse Jesús ahí. Es pérdida de tiempo, es de todo. Cuando salimos solos, salimos sin Jesucristo. Por algo Moisés, allá en Éxodo capítulo 33, creo que es. Él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aprendieron a caminar con el Señor y saber que con Él las cosas marchan, pero sin Él es un fracaso. Así que te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Esa pregunta solo Él la entiende. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ellos dirían, ¿de quién habla y en qué negocios está metido este muchacho? Nos habla de negocios y de su Padre. ¿Y qué sería lo que estaba hablando aquí con los sacerdotes y toda esta cosa? ¿Estará haciendo algún negocio? Yo no sé, pero trato de ponerme en los zapatos de José y María con este muchacho. ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A eso he venido yo a este mundo, a hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros lo entendemos, pero ellos no. Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Uno sabe, él dice, yo he venido, no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. Siempre habla del que me envió. Nosotros lo podemos entender y aún nosotros ni lo entendemos porque no estudiamos las Escrituras. Peor ellos, en la situación en que estaba. Así que dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, mas ellos no entendían lo que Él les habló. Versículo 41, pero dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Piensen esto, está el Maestro de maestros, el Rey de reyes y Señor de señores, sentados hablando con los duros de la ley, haciéndoles preguntas y escuchándoles también. Y aparecen José y María, prácticamente 2 personas insignificantes comparadas con ellos. Sin embargo, Él les dijo, ¿por qué me buscan? No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sin embargo, diría, bueno, shalom, paz, me voy. Y se fue con ellos y dejó a estos ahí, porque vino a cumplir la ley. Y el 5.º mandamiento es que honre a su padre y a su madre para que viva largos días en la tierra que el Señor le va a dar, dice allá en Éxodo 20 y en Efesios capítulo 6 del 1 al 3. La primera promesa que tiene aquí, el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien y sean de larga vida. Y Él dejó estas visitas que tenía ahí, dejó todo lo que estaba hablando con ellos y se fue. Y es tan importante lo que aquí dice,
y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Imagínese ese muchacho con ellos, como dice la Escritura, honren a sus padres y a su madre, y él se fue con ellos. Y sin saberlo, ¿con quién estaban ahí? Impresionante la cosa aquí. Bien, el tiempo ya se nos fue también y terminamos con el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. Que a veces se dice, yo entiendo que de los 12 años aparece nuevamente a los 30, se bautiza y comienza su ministerio. Pero mientras tanto dice son años de silencio. No, él estaba creciendo y fortaleciéndose porque se iba a enfrentar a una cosa terrible. Así que crecía en sabiduría, intelectualmente iba creciendo, no se estancó. Y en estatura, físicamente también estaba creciendo, en ese tiempo estaba creciendo. Y en gracia para con Dios y con los hombres, espiritualmente estaba creciendo también. Intelectualmente, físicamente y espiritualmente creciendo. Un crecimiento completo. Después de la pandemia encontramos algunos jovencitos que ya han crecido tremendamente, pero digo, ¿será solo físicamente o intelectualmente? Pero espiritualmente, ¿cómo? Es un crecimiento integral. Tremendo todo lo que pasó aquí con él, pero cumpliendo lo que dice la ley. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Lo hemos venido bendiciendo todo el año y terminamos bendiciéndolo también. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador y a nuestro presidente Guillermo Lasso y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo de Dios dijo, amén.